¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Cordón Vital, a esta plática. Y también estoy muy contento por la celebración del Día de la Sangre del Cordón Umbilical. Parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con mucha de la investigación que se ha desarrollado a nivel, no solo nacional, sino a nivel internacional en este tema. Particularmente yo les voy a hablar posteriormente que el doctor Mayani nos platicó un poco acerca de la sangre del cordón umbilical. Vamos a platicar ahora del tejido del cordón umbilical y su potencial en la aplicación clínica, que es uno de los temas con los que nosotros hemos trabajado ya desde hace algún tiempo. Y para iniciar con esta plática, les quiero comentar que, bueno, el uso de las células madre, el término de las células madre, es un término que prácticamente está en boca de todos. Células madre en alguna reunión, en la plática entre amigos, en una plática entre café, pues se ha tenido como uno de los temas que ha creado bastante revuelo en el sentido de que si este es un tema que puede ser con el alcance médico que se ha tratado de enfocar. Las células madre es un tipo de célula que tiene características muy especiales y que lo primero que vamos a tratar de responder es de dónde se obtienen este tipo de células. Este tipo de células tenemos una fuente bastante importante y que desde hace mucho tiempo se ha tratado de explotar y ha permitido el avance del uso de este tipo de células con fines de aplicación clínica. Nosotros sabemos que dentro de la sangre del cordón umbilical existe un tipo de célula que genera a todos los tipos de células sanguíneas, ¿no? Pero también tenemos dentro del tejido del cordón como tal a otro tipo de célula que también se le considera como madre, que en términos biológicos nosotros los definimos como células madre mesenquimales. Entonces, con esto tendríamos a dos tipos de células, una de ellas, que es la que genera todas las células de la sangre, que sería la célula madre de la sangre del cordón umbilical, y la otra es la célula madre del tejido del cordón umbilical. Como pueden ustedes observar en esta figura, vemos que tienen características diferentes. Una más típica de una característica circular, pero si ustedes observan, esto en el caso de las células madre de la sangre del cordón umbilical, pero en el caso del tejido del cordón umbilical, ustedes observan que es un tipo de célula con características morfológicas un poco más de tipo fibroblastoides, más relacionadas con tejido de sostén. Y este tipo de morfología característicamente diferencia a aquellas células madre de la sangre del cordón umbilical. De tal manera que al momento de nacer y posterior a la eliminación o el corte del cordón umbilical del bebé, se pueden obtener las células de la sangre del cordón umbilical en donde están incluidas, en donde están presentes las células madre de la sangre del cordón, pero también tenemos aquellas células, como comenté, que son obtenidas del procesamiento del tejido como tal. Esto quiere decir que entonces el tejido en una estructura que se conoce como gelatina de Wharton, este tipo de tejido que está envolviendo, es un tejido de tipo gelatinoso que envuelve a las venas y a las arterias que están siendo constituyentes del cordón como tal. Ajá. Entonces, de ahí es de donde se obtienen a las células del tejido, conocidas como mesenquimales.
¿Cómo es que se pueden obtener estos dos tipos de células? Pues es importante que al momento del nacimiento del bebé se platique con el médico. ¿Para qué? Para comentarles que tienen el interés, ¿no? La pareja, de que estos dos tipos de células madre se tengan que conectar para que no se desperdicien. El potencial que tienen este tipo de células con fines de mejora de enfermedades, sobre todo hematológicas, es muy importante. Por eso, la peor decisión que se puede tener al momento de nacimiento, pues es desechar tanto al cordón como tal, a la sangre, porque ahí perderíamos a las células madre de la sangre del cordón umbilical, pero también al tejido, porque ahí perderíamos a las células del tejido del cordón que les comentaba yo, se les ha denominado como mesenquimales, ¿no? Entonces perderíamos dos fuentes de células madre muy importantes que si no platicamos con el médico, pues sencillamente se van a la basura. Y eso es algo que no puede ser. ¿Y por qué? Porque vean ustedes, ahorita vamos a ver cuáles son el potencial biológico y el potencial clínico de estos dos tipos de células madre, ¿no? Ya el doctor Mayani nos ha hablado de una de ellas, que es las células madre de la sangre del cordón umbilical, y que actualmente a nivel internacional se ha visto que las células madre de la sangre del cordón umbilical están siendo utilizadas en tratamientos clínicos de enfermedades de la sangre. Más de 80 tipos de enfermedades están siendo curadas a través de un proceso que se conoce como trasplante de médula ósea, del cual nos ha hablado ya ampliamente el doctor Mayani. Simplemente tratando de recopilar de manera general algunos de los conceptos básicos de este proceso, es que, como nos mencionó, un paciente recibe quimioterapia, radioterapia para eliminar a las células que están presentes en el interior de los huesos para dejar prácticamente la médula ósea vacía de un paciente. Lo que procede entonces, como veíamos, pues es utilizar a las células madre de la sangre del cordón umbilical para la recuperación del paciente. Y como nuevamente es importante recalcar, si no tenemos la posibilidad de contar con las células madre de la sangre del cordón umbilical, pues no tendríamos la opción para tratar a este tipo de pacientes cuando pues no hay un donador compatible. Ahora, en el caso de las células madre del tejido de cordón umbilical, el presente está relacionado con la investigación científica biomédica. Ven ustedes cómo sí hay diferencia. En el caso de las células madre de sangre de cordón umbilical, ya vimos que actualmente se están aplicando. Pero ¿cuál es el presente de las células del tejido de cordón umbilical? Hay mucha investigación científica biomédica a nivel internacional. De hecho, en algunos países, sobre todo de Oriente, ya se han utilizado en protocolos clínicos y han obtenido resultados satisfactorios. A nivel nacional, dentro de nuestro país, uno de los grupos que ha trabajado mucho relacionado con la capacidad biológica de este tipo de células madre del tejido del cordón umbilical es mi grupo de investigación, que es el que está presente en el Laboratorio de Células Troncales Mesenquimales, dentro del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Oncológicas, en el tercer piso, como podemos observar aquí por la flecha. Entonces, en mi laboratorio de investigación, ya desde hace algún tiempo hemos estado también aportando información bien interesante con respecto a la manipulación de este tipo de células. Y fíjense ustedes que hemos encontrado aspectos que han sido publicados por parte de nuestro grupo de investigación y que vamos a tratar de retomar algunos aspectos que van a ver ustedes que están relacionados mucho con la capacidad que tienen estas células para llevar a la aplicación clínica y que el tipo de enfermedad que pueda ser tratado con estas células tenga un mejor comportamiento, tengan opciones para tratar de llevar a cabo
fines curativos de este tipo de enfermedades. Entonces, esta investigación, estudios con las células madre, surgen a partir del procesamiento y la obtención del tejido del cordón umbilical. Entonces, ustedes observan aquí en esta fotografía cómo tenemos al tejido del cordón umbilical, y lo que nosotros hacemos es procesar a este tejido. Procesamos al tejido, obtenemos la gelatina de Wharton, a la que yo hacía mención, se obtienen a las células madre, aquí se las presento, ¿ves? Aquí está una fotografía de un cultivo, que no es otra cosa más que obtener este tipo de células, llevarlas a condiciones experimentales, expandirlas y poderlas manipular con fines de interrogar cuál es la capacidad que tienen este tipo de células. Y eso lo hacemos bajo condiciones in vitro, dentro de nuestro laboratorio. Entonces aquí teníamos a las células madre del tejido del cordón umbilical. Y fíjense ustedes que este tipo de células, lo primero que nos dimos cuenta es que tenían una función bien interesante, que era que estas células madre eran capaces de alimentar a las células sanguíneas, de tal manera que esta capacidad de formación de nuevas células sanguíneas, como nosotros podemos observar aquí en este cultivo, es una fotografía de un cultivo in vitro. Observen ustedes como estos elementos que son células hematopoyéticas que están aquí representadas por estas bolitas. Toda la parte del fondo de la diapositiva, aquí encontramos a las células mesenquimales. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que estas células mesenquimales alimentan a las células hematopoyéticas de tal manera que se incrementa el número de células que pueden ser utilizadas precisamente para el trasplante de médula ósea. Esto fue uno de los hallazgos que nosotros documentamos en una revisión a la cual denominamos la capacidad que tienen este tipo de células madre mesenquimales con respecto a su potencial biológico y clínico. Entonces, fue uno de los primeros aspectos que nosotros determinamos. Este aspecto, como les comenté, puede ser trasladado a nivel clínico. Y si bien el primer paso para mejorar un trasplante de células hematopoyéticas es el uso de las células madre de la sangre del cordón umbilical, en primera instancia para la recuperación del paciente, como observamos aquí, el hecho de que nosotros cotransplantemos tanto a las células madre de sangre del cordón umbilical como a las células madre del tejido de cordón umbilical nos permitirá una recuperación más rápida del paciente. Ahí es donde radica a nivel clínico la importancia de la manipulación, de la obtención y del cotransplante de este tipo de células para los pacientes mencionados. Pero no quedó en eso también, sino seguimos con investigación en otro tipo de capacidades biológicas que tienen este tipo de células. Y una de ellas es la capacidad antiinflamatoria. Y eso tiene que ver con un procedimiento clínico que se conoce como terapia celular. Fíjense que a nivel de terapia celular ha tenido mucho auge el que se puedan utilizar este tipo de células, sobre todo en aquellos casos de enfermedades autoinmunes, como yo aquí señalo. Entonces, nuevamente, procesamos al tejido del cordón umbilical, obtenemos a las células madre y tratando de ejemplificar lo que sucede en el caso de las enfermedades autoinmunes, en donde nuevamente un cultivo in vitro nos asemeja a lo que está sucediendo en este tipo de pacientes, en donde una clona reactiva de una célula del sistema inmunológico se incrementa en número. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos ejemplificar esto por el incremento en el número de secciones obscuras, ¿no? Este tipo de manchas que se pueden observar en esta caja de cultivo nos indica que hay un incremento en el número de células reactivas y que son dañinas para el organismo. Sobre todo en aquellas enfermedades autoinmunes, como comento. Pero vean lo que sucede en presencia de este tipo de células madre. Ven ustedes cómo, dónde están estas manchas aquí, en el mismo cultivo, pero ahora con presencia de este tipo de células.
prácticamente desaparecen. Y eso nos hizo escribir un artículo de revisión en donde mencionamos muchos de los aspectos que tienen estas células o relacionado con la aplicación clínica y el potencial biológico funcional de capacidad antiinflamatoria. Entonces, ese es otro de los aspectos que tiene de beneficio a nivel médico las células que provienen del tejido. De tal manera que si nosotros hacemos la asociación de qué tipo de enfermedades autoinmunes se pueden utilizar estas células, enfermedades autoinmunes que están atacando al sistema nervioso, como lo es la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, o incluso algunas enfermedades autoinmunes que están relacionadas con la alteración de hueso, ¿no? Como en el caso de la artritis reumatoide, como en el caso del lupus eritematoso, que ataca a muchos de los órganos a nivel sistémico. El uso de la capacidad de las células mesenquimales, estas células madre del tejido del cordón umbilical, se pueden utilizar a nivel de antiinflamatorios biológicos capaces de regular a este tipo de enfermedades. Y esa es una de las bondades de estas células. Hablando también de otra de las bondades de estas células, están relacionadas con algo que fue de actualidad y que, bueno, normalmente estuvo relacionada con estadios críticos para los pacientes que estaban siendo atacados por este tipo de virus, ¿no? Nosotros supimos que la neumonía provocada por la enfermedad del COVID fue bastante crítica en la etapa de pandemia, y en donde el virus ataca al pulmón, principalmente a los alvéolos, que es otra cosa más que algunas estructuras celulares que están presentes dentro de los pulmones. Estas estructuras celulares que son atacadas por los virus, lo que hacen es incrementar el número de células infectadas a nivel pulmonar, y esta infección lo que provoca es el reclutamiento y la activación de elementos del sistema inmune, elementos que funcionan dentro de nuestro organismo para defensa, como los neutrófilos, como los monocitos, como los macrófagos. Cuando se da este reclutamiento, lo que sucede es que estas células producen una cantidad de proteínas que tienen como principal función ser inflamatorias. Este incremento de proteínas inflamatorias provoca lo que se conoce como tormenta de citocinas. Así se les denomina a este incremento de este tipo de citocinas. Y lo que hace dentro del paciente, obviamente, es que este incremento de citocinas inflamatorias hace que la inflamación no sea regulada y, por lo tanto, lleve al paciente a un estado crítico de la enfermedad. Y por eso hubo muchas muertes en el caso de la pandemia, ¿no? Muchos de los pacientes morían por neumonía porque no había una forma de poder contrarrestar esta tormenta de citocinas. Todo lo que se tenía a nivel clínico para tratar de contrarrestar a este estado crítico de los pacientes se disminuía. Y fíjense ustedes que en ese momento el tejido de cordón umbilical y particularmente las células madre del tejido de cordón umbilical llegaron a rescatar a muchos de estos pacientes en el sentido de que, debido a su capacidad antiinflamatoria, podían regular la disminución de este proceso de tormenta de citocinas y, por lo tanto, se disminuía la neumonía que se provocaba y que favorecía que los pacientes llegaran a estados críticos y, por lo tanto, fallecieran. Entonces, este es otro de los ejemplos en donde células madre del tejido de cordón umbilical están muy íntimamente relacionados con procedimientos clínicos. Y así podemos mencionar algunos otros, ¿no? Y por cuestiones de tiempo, pues no abarcamos, pero lo que sí les quiero comentar, y eso es algo de lo que actualmente nosotros estamos haciendo dentro de nuestra institución, dentro del IMSS, es precisamente que ya contamos con una unidad de expansión clínica para terapia celular
teniendo dos vertientes. Por una parte, la expansión de las células madre de la sangre del cordón umbilical, y por otra parte, las células madre del tejido del cordón umbilical. Esto es nuestra propuesta que tenemos como grupos de investigación. Es un grupo de investigación que está liderado por el doctor Héctor Mayani, y en donde el objetivo que tenemos es la expansión clínica y la caracterización de las células madre de la sangre y del tejido del cordón umbilical. Obviamente, lo que nosotros tenemos como objetivo es desarrollar protocolos clínicos con este tipo de enfermedades que yo les he comentado, y estos protocolos que están siendo con fines de aplicación de estos dos tipos de células madre sean evaluados, obviamente, por comités científicos, éticos y de bioseguridad para poder cumplir con estrictos en un estricto apego a lo que actualmente se lleva a cabo en otro tipo de países, en donde los protocolos clínicos relacionados con ambos tipos de células madre ya se realizan. En México, nosotros vamos a ser de los primeros grupos en donde se van a desarrollar este tipo de protocolos clínicos bajo estos principios científicos, éticos y de bioseguridad. Entonces, finalmente, lo que yo les quiero comentar es, bueno, la pregunta obligada es: ¿qué puede hacer una pareja embarazada con el cordón umbilical de su bebé? Y aquí tengo que decir, por conocimiento de causa, que de hecho, el único banco que realiza el almacenaje de células madre en tejido de cordón umbilical en un banco familiar, bajo tres parámetros importantes de definición de las características funcionales de este tipo de células, es Cordón Vital. 1. La obtención de las células madre individuales del tejido del cordón umbilical se hace en base al procesamiento enzimático, un procesamiento de obtención de las células individuales, como nosotros podemos observar en esta fotografía. Pero no solamente es eso, sino que además estas células individuales son caracterizadas mediante la determinación de marcadores específicos para este tipo de células madres. Y esto se realiza mediante un procedimiento tecnológico que se conoce como citometría de flujo, en donde se definen las características que determinan a una célula madre del tejido del cordón umbilical. Y además, otro de los aspectos que se realizan es la determinación de la capacidad de células madre del tejido para generar células que tienen funcionalmente este tipo de células la capacidad de dar lugar a su formación. Células como aquellas que constituyen hueso, que constituyen cartílago y que constituyen tejido graso. De ahí que la calidad de la evaluación y de la caracterización funcional de este tipo de células dentro de todo el programa que tiene Cordón Vital para manejarlas, pues es uno de los programas que a nivel internacional es de muy buena calidad. Finalmente, lo que yo quiero comentarles es que tanto sangre y tejido de cordón umbilical almacenada en un banco familiar, uno de los aspectos más importantes es que es 100% compatible. De tal manera que no va a haber rechazo si es que se utilizan ambos tipos de células cuando se trasplanten en el caso del bebé del cual se obtuvieron. De ahí la importancia que se tiene. Y por eso es que la sangre y el tejido del cordón umbilical siempre es importante guardarlo. En algunos casos también se puede donar, pero la decisión que no se puede tomar es tirar, ¿no? A partir de ahí, el lema es: hay que tomar una decisión informada de qué es lo que hacemos con el cordón umbilical posterior al nacimiento. Entonces, es importante que esto quede muy claro para todas aquellas parejas que están próximas a tener a su bebé. Y bueno, esta sería mi última diapositiva. Y con esto yo les agradezco su atención y quedo a su completa disposición para cualquier pregunta
la cual con todo gusto podemos responder. Muchísimas gracias por su atención y estamos aquí para contestar las preguntas. Gracias.